bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro ciclo Joyas de la Real Biblioteca. Hoy tenemos con nosotros a una figura muy interesante, a una figura que tiene mucho que aportarnos sobre este gran tema de la Real Biblioteca, sobre su historia, sobre su presente, incluso sobre su futuro también. Y una persona que la ha conocido muy de cerca porque ha trabajado durante largos años en Patrimonio Nacional. Tengo el gusto entonces de presentar a Carlos Zarco. Es nacido aquí en San Lorenzo del Escorial. Ha realizado sus estudios de bachiller en los Agustinos de Salamanca, en el Real Colegio Alfonso XII. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y el Real Colegio Universitario María Cristina. Desde 1981 al 2023 ha trabajado en Patrimonio Nacional, en el Departamento de Museos y en la Delegación del Escorial. Es decir, que es una persona que no solamente es de aquí, sino que ama lo nuestro. Tiene una gran capacidad para contarnos muchas historias interesantes sobre la Real Biblioteca. Ha sido concejal en el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial en 2 legislaturas, desde los años 2011 al 2018, y ha realizado diversas conferencias sobre Felipe II, el monasterio de San Lorenzo del Escorial, el Valle de los Caídos, ese otro monumento de patrimonio nacional que tenemos en San Lorenzo del Escorial, y también ha realizado colaboraciones periodísticas sobre temas jurídicos, sobre historia, arte, política y sindicalismo. El tema del que nos va a hablar hoy es la Real Biblioteca Crónica de una Creación, que completará la primera conferencia que tuvimos el mes pasado con el padre José Luis del Valle, en el que nos contaba, pues, diríamos, el presente de esa biblioteca histórica que tenemos aquí en San Lorenzo del Escorial. Como saben, con este ciclo lo que pretendemos es dar a conocer todos los fondos que tiene la Real Biblioteca, no solamente admirar pues, sus bellas pinturas, sino ser conscientes de porque es una biblioteca excepcional, porque es una de las bibliotecas privadas más importantes del mundo y los fondos que tiene en todos los niveles, no solamente a nivel de, diríamos, libros, sino a nivel de instrumentos científicos, de las partituras musicales, de incluso el fondo legislativo y económico que tiene. Entonces, en este ciclo, pues queremos dar a conocer al gran público todo ese legado que nos ha dejado Felipe II y sus sucesores. Sin más, le paso la palabra, así que les pediría por favor que apaguen los móviles o los dejen en silencio para que no molesten durante la sesión. Gracias. A hablar sobre la Biblioteca Real, que es un tema bastante complejo, sobre todo porque es inabarcable. Podríamos estar hablando de la Biblioteca del Escorial, de sus fondos, de todas las cosas que contienen, y hablamos fundamentalmente viendo que en la apertura la hacía como debía ser el padre José Luis del Valle, a la que asistimos el otro día y que estuvo muy, muy interesante. Nos ha hablado de lo que ha sido la biblioteca y lo que es actual, ¿no? De la nueva actividad de la biblioteca para propagar por todo el mundo lo que existe realmente como fondos de la Real Biblioteca del Escorial y dar una visual que no existía realmente. Bueno, existía por cuanto la biblioteca ha sido pública desde el principio, pero a la que tenía acceso de una manera muy poco restringida. Se ha abierto mucho. Entonces, hablamos de qué íbamos a contar y, y pensé que era muy interesante saber qué es la biblioteca del Escorial, cómo surge, por qué surge y por qué tenemos la suerte de tenerla aquí en San Lorenzo del Escorial, porque, como veremos un poquito más adelante, hay razones para que esta biblioteca se hubiese situado en cualquier sitio de España donde tuviese mucho más acceso a la gente. Y Felipe II viene a colocarlo en un lugar en la montaña de Madrid, lejos de cualquier centro y lo más cercano, la villa del Escorial, con muy poquitos habitantes, con lo cual quien quisiera venir al Escorial, como ha pasado durante tanto tiempo, tenía que trasladarse al lugar y con un lugar de difícil acceso. Eso ha sido una de las grandes críticas que le han hecho. Pero veremos por qué se hace así y el por qué la sitúan en este Real. Eh, antes de nada, quiero dar las gracias a todas las personas que me han dado un poquito, sobre todo a mis compañeros. Quiero, y algunos de ellos presentes aquí, quien ha dejado su vida en la biblioteca como Luis y que nos ha realizado gran parte de las fotografías que podemos ver.
Belén, que me ha contado fundamentalmente las cosas que ellos se dedican a contar a los visitantes. Porque lo que se conoce del Escorial lo conocen a través de los guías de Patrimonio Nacional y a través de los libros, pero aquel visitante, ese medio millón que tenemos ahora, el millón que teníamos hace 20 años, pues conocen el monasterio y fundamentalmente la biblioteca, que es una de las estrellas del edificio, a través de los guías del monasterio del Escorial, que no lo duden ustedes y si acuden a los medios en los que se informa de lo que, cómo se hace una visita en el Escorial, verán las grandes alabanzas que se hacen de la preparación de ese personal que tiene ahora Patrimonio Nacional. O Maite, a quien ya agradezco todo lo que hemos pasado juntos y fundamentalmente porque ahora estamos en la nueva empresa de, del Estado, que es la jubilación. Y bueno, pues con esto iré contando un poquito cómo vamos avanzando, pero quiero dejar claro alguien, una persona que es la que va a hablar al principio de lo que tiene que ser una vida. Y fíjense que Páez de Castro, del que vamos a hablar durante algún tiempo en esta pequeña conferencia o lo que voy a contar, esta pequeña crónica, va a ser una persona muy importante. Seguro que muchos de ustedes desconocen quién era Páez de Castro, pero Páez de Castro le escribe una carta a Mateo Vázquez, que es el secretario de Felipe II, cuando surge esa idea de qué es lo que van a hacer, qué están haciendo, tienen que poner una biblioteca o qué van a hacer, y le dice, por causa de las librerías, muchos reinos perdieron el nombre de bárbaro y muchas ciudades fueron frecuentadas de los principales hombres del mundo y se ennoblecieron con estudios y universidades. Este señor está dando una idea de qué es lo que quiere hacer en el Escorial, el por qué es imprescindible que haya una biblioteca en este sitio. Y bueno, de ella se han escrito líneas y líneas, artículos periodísticos, tratados técnicos de arquitectura, técnica literaria, fondos bibliográficos, guías turísticas, novelas. Se han rodado películas históricas representativas de la misma o queriendo evocar otras bibliotecas, como puede ser la Vaticana. Ha sido visitada por millones de turistas desde su apertura a los mismos y han podido acceder a sus fondos cientos de estudiosos, expertos, curiosos, escritores, literatos, actores, directores de teatro y de cine, incluso algún político que sabía leer. Por ella han pasado reyes y reinas, presidentes de repúblicas, jeques, sultanes. La historia ha pasado por la Biblioteca del Escorial. Hay lugares del edificio que pueden haberse dejado de visitar, pero quien no ha visitado la Biblioteca del Escorial y ha tenido conocimiento de lo que alberga, nunca podrá decir que ha conocido el monasterio de San Lorenzo. La Biblioteca Real ha sido y será uno de los principales atractivos de este Real Monasterio, sin la que él mismo ni sería ni tendría la importancia que la historia le ha dado. No solo en la de España, sino en el mundo, por ser una de las bibliotecas más importantes del mundo. Hace poco tiempo ha sido destacada como la biblioteca histórica más importante de España. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito de la biblioteca y su entorno. Tenemos ahí una vista del salón principal, como podemos ver, y abajo la de manuscritos, para que nos vayamos haciendo una idea, porque luego las vamos a ir hablando de ellas constantemente. Bueno, no se descubre nada si decimos que la fundación de la Real Biblioteca responde a los intereses políticos, sociales y culturales del rey. La historia nos dice que no es una idea original de Felipe II en cuanto a la creación de una biblioteca real, como concepto de biblioteca real. Será su padre quien ponga las bases de la futura biblioteca, comisionando a Juan Páez de Castro
del que hablaremos más adelante. Tampoco hay que olvidar que la personalidad de Felipe II va a estar presente desde los orígenes de la fundación. Es más, hay que tener en cuenta la educación anómala que tuvo el rey Felipe II. Era costumbre en la monarquía castellana que el príncipe de Asturias, estamos hablando desde Juan I de Castilla, al 1388 aproximadamente, que impuso para su heredero Enrique III, que tenían que convivir con las mujeres de la corte, véase madre o hermanas, hasta los 7 años. A partir de esa edad, el heredero quedaba sujeto a la autoridad de un preceptor que se encargaba de formarle en las disciplinas que necesitaría como futuro rey. Esto nos hace una idea de cómo se estaban educando los príncipes para luego hacer de una manera acertada o no acertada la función de rey. Pero Felipe II es un caso aparte. Esta costumbre va a convertirse en norma no escrita en el reinado de los reyes católicos. Pero esta excepción, como decía, Felipe II. El príncipe Felipe, futuro rey Felipe II, va a convivir desde su nacimiento con su madre. Su padre, el emperador Carlos V, será el gran ausente de su infancia, ya que estará inmerso en las tramas y conflictos bélicos de Europa, Alemania, Italia, en África, Túnez. En contra de lo que se puede pensar, esa profunda religiosidad de Felipe II es la mayor aportación que recibe de su madre, la emperatriz. La emperatriz Isabel es un personaje, una defensora a ultranza de la ortodoxia, la cristiandad y una gran luchadora contra cualquier movimiento que pusiese en duda la doctrina, la liturgia o los ritos, cosa que sin duda consiguió con Felipe II. Pero el resto de su educación quedó un poquito en el derecho. Y así como desde muy pequeño, educado en un catolicismo muy concentrado, sobre todo y recibido de su madre, pues llega un momento en que cuando cumple 12 años y muere su madre, su ayo, que entonces es Juan de Zúñiga, escribe, manda una misiva al emperador Carlos V y le dice que el futuro rey de España no sabe leer. Rezar rezaba mucho, pero leer no tenía ni idea. Y como no podía ser menos, pues Carlos V ordena que se encomiende, se le ponga un preceptor y el elegido es Juan Martínez Guijarro, más conocido como Martínez Silicio. Matemático y lógico, profundamente culto, pero de personalidad poco autoritaria. No se imponía mucho al príncipe si no tenía muchas ganas de ir a clase y estudiar, que traerá como consecuencia el fracaso en la formación del príncipe. Ahí tenemos a Carlos V y Juan de Zúñiga. El, poco después del nombramiento de Zúñiga, envía otra misiva al emperador y le dice, el futuro rey de las Españas sigue sin saber leer, pero maneja muy bien el arcabuz. Ya había avanzado algo, ya por lo menos disparaba bien el arcabuz y las cacerías se le daban estupendamente, pero seguía sin saber leer. Esta deliciosa afirmación no debió dejar muy contento al emperador, como venía tan esporádicamente, tampoco Gabriel era lejano. Eh, pero inmediatamente cesó a Martínez Silicio, quien que tuvo su importancia porque no es que ese cese le hizo convertir poco después en el arzobispo de Toledo número 84, primado de España y canciller mayor de Castilla. Quiero decir que tenía una importancia sin duda muy grande en Felipe II después, pero no en su educación. Para su educación, de nuevo escogen sobre todo a tres nuevas personas. Escoge a una terna de preceptores encabezada por Juan Calvete de la Estrella, encargado de las disciplinas de latín y griego, y que hará de cronista en el felicísimo viaje de Felipe II, que hace de 1548 a 1551. Si alguien de ustedes no ha leído el viaje de Felipe II, entreténganse en ello, porque es fantástico cómo un príncipe se marcha 3 años a recorrer Europa, Italia, los Países Bajos, Francia,
y a quién conoce Felipe II, las relaciones internacionales que adquiere en todos esos viajes y sobre todo cultura y educación, que es importantísimo. Pues Juan Calvete de la Estrella, que viaja con él, hace una crónica. Luego está Honorado de Juan, encargado de las disciplinas de arquitectura y matemáticas. Finalmente, Juan Ginés de Sepúlveda, que se encarga de impartir geografía y historia. Y aunque el plan educativo puede parecer ambicioso y completo, hay que señalar un importante olvido: la enseñanza de las lenguas modernas. Es verdad que, bueno, que no dominaba absolutamente el inglés y el francés, pero sin embargo sí dominaba el griego, el latín, importantísimo en el nivel cultural, y, y el italiano le costaba bastante. Para las relaciones que pretendía el emperador para su sucesión, pues evidentemente el dominar los idiomas modernos era muy importante. Es quizá en la parte más flojita de la educación de Felipe II. No por ello tendría que utilizar algo cuando fue rey de Inglaterra y vivió allí. Algo haría. Bueno, a partir de esta formación, es cuando empieza a aparecer en las cuentas de la Casa del Príncipe la adquisición de libros de todas las materias, obras religiosas, históricas, científicas, incluso tácticas militares. Con apenas 18 años, contaba con más de 810 volúmenes y serán estos los primeros en formar los fondos bibliográficos del monasterio. Baste como detalle curioso que el primer libro en el que aprendió a leer el príncipe, forma breve, rápida, para que un príncipe aprenda latín, se encuentra en la biblioteca. La verdad es que de breve no tiene nada, ¿eh? Es un tocho y lo de breve debe ser para animar al estudiante más que... O sea, que hemos visto que la educación del rey, cómo ha comenzado, y hemos visto que Felipe II al final comienza a coleccionar libros, que entonces era la manera más importante de poder acercarse a la cultura y acercarse a sitios donde nunca vas a poder llegar. Eso lo empieza Felipe II, pero luego, como veremos, llegaremos a otros reyes tan problemáticos, por lo menos la idea que tenemos de ellos, como Fernando VII, y vemos que tienen una biblioteca de ese tipo, ¿eh? Es muy curioso en la educación de los reyes de España. Llegará Felipe II a donar más de 4.000 volúmenes de su propia biblioteca, que ingresaron en la Biblioteca Escurialense el 15 de junio de 1576. Ya estamos con la construcción del monasterio y empezamos a formar esa biblioteca, de la que vamos a hablar más adelante. Que, como decía, 1576, 4.000 volúmenes, y todos esos libros tienen un ex libris escrito por alguno de sus secretarios, y exceptuados los manuscritos latinos tienen una encuadernación muy peculiar que creo que teníamos por aquí. Estos, nos fijamos ahí, vemos ese tipo de encuadernación, los que tenemos a la derecha, y, y vemos la parrilla y la encuadernación peculiar que van teniendo los libros del monasterio, no todos, ¿eh? Y volvemos de nuevo y dejamos la encuadernación de esos libros. La idea de fundar una biblioteca real, como ya hemos dicho, no es genuina de Felipe II, sino que ya estaba en la mente de su padre, el emperador. No en vano comisionó a Páez de Castro para que recorra las distintas bibliotecas europeas e informe de su fundación. Es importante también que en ese momento se están creando un grupo importante de bibliotecas del Renacimiento en distintas ciudades europeas, fundamentalmente italianas. Y Felipe II mantendrá a Páez de Castro en el mismo cargo que ocupaba con su padre, que era cronista de latín y capellán oficial, y recibirá el conocido memorial que hizo Páez de Castro sobre la utilidad de juntar una buena biblioteca. Es importante este libro que hace Páez de Castro y que servirá para luego la creación, o de donde nosotros pensamos que se saca la idea fundamental de la creación de la biblioteca de Juan Páez de Castro. Fue un eminente erudito, referente humanista con una importante actividad en Trento, y además de cronista del rey tuvo una gran formación helenística.
En su memorando sobre conveniencia de construir una librería pública, establece todas las directrices que se van a cumplir en la biblioteca públicas. Él marca para lo que debe contener una biblioteca. Cuando se hace la Biblioteca Real del Escorial, se cumplen esas mismas normas que establece Páez de Castro. En primer lugar, menciona la pintura de Caballete de personajes que contribuyeron a la riqueza cultural del reino. Es decir, una serie de retratos de personajes que han sido las figuras más eminentes de cada uno del país donde se va a encontrar y que manda a pintar el rey y que luego se van a, a colocar o en la biblioteca o en un lugar concreto que luego veremos dónde se colocan en el Escorial. Ahora mismo podrían ver esa colección de retratos en la galería de entrada. Cuando ustedes entran en la biblioteca, justamente antes de pasar la puerta donde pone ahí excomunión, en esa galería ven ahí una serie de retratos de personajes importantes de la cultura española. Hay algunos posteriores, pero normalmente anteriores a Felipe II. Está Juanelo, está y una serie de personajes eh, que van a alimentar lo que va a ser la cultura de una nación. Y en eso se exponía normalmente en todas las grandes bibliotecas. Ahí lo tenemos expuesto ahora, pero luego veremos cuando hablemos de los otros, los salones del Escorial, dónde había esto. Y también una colección importante de retratos de los pontífices. Recuerdo de las visitas a bibliotecas europeas es la sentencia que aparece en el dintel de esa puerta. Nos hemos situado ya en la puerta de marquetería de la entrada, ya en el piso a los 30 pies, eh, que si alguna vez sacas un libro u otro objeto, será penado con la espada. Páez de Castro hace saber al rey la necesidad que en las bibliotecas no solo haya libros, sino también instrumentos científicos de medición de distancias o tiempo, además de objetos de ornamentación. A llegar no solamente libros, sino también instrumentos científicos y también aderezos y ornamentos, nos dice textual. De su ubicación en la Real Biblioteca no se olvidó y habló. Con respecto a los libros, hay más de 55.000 volúmenes históricos. El fondo más nutrido es el fondo latino, consta además de un número importante de incunables, ¿sabes? Impresos en la cuna entre 1453 y 1500, pero libros impresos. Y el libro más antiguo que se conserva es el Bautisme Parvulorum de San Agustín del siglo V, y de cualquier forma no vamos a profundizar en este amplio tema, ya que no es lo que nos ocupa en esta conferencia. Tenemos al padre José Luis del Valle, de algunos de estos fondos, pero sin duda entre los invitados que tengáis habrá temas concretos y específicos para dedicar a cada una a cada uno de las materias de las conferencias de la biblioteca, porque se podría dar una conferencia de cada uno de los libros, son 55.000. Vale, tendríamos un poquito complicado. Voy para atrás, para adelante. El término biblioteca, sí. Al final nos hemos dado cuenta, que aunque ha costado mucho tiempo, que Felipe II fue un monarca culto, sensible, amante de la música, de la pintura, mecenas de las artes y coleccionista de libros y antigüedades. Y que su gran legado cultural fue el Escorial y su gran biblioteca real que comenzó a formarse con su biblioteca. El 26 de junio de 1575 llega la primera entrega de la Biblioteca del Escorial. Su primer origen fueron 4.000 volúmenes entregados por Felipe II de su biblioteca particular, manuscritos de muchas lenguas y que se distinguen por su encuadernación, como hemos visto, tafilete negro y morado o morado sobre tablas con las armas del rey grabadas en el centro. Lo hemos visto más adelante, libros aquí. Esos son los colores fundamentales de algunos de los libros del rey. Algunos de los que tenéis son cuadernaciones originales de los libros tal y como vienen, tal y como nos ha mandado mi compañero Luis, al que no sabemos cuánto le vamos a agradecer. Eh, Se conservan muchas más entregas que contienen el catálogo de los libros según se han ido recibiendo. A principios de 1576
se unió a los recibidos por el rey, del rey, la biblioteca de Diego Hurtado de Mendoza, que es muy importante, y que fue donada al mismo, eso sí, donada a cambio del pago de sus obligaciones y deudas. Aquí nadie dona por donar, siempre hay alguna razón que los mueve a que sus libros estén en el Escorial. Arias Montano clasificó entregas posteriores que indico para hacernos una idea de su origen y riqueza, y que la formación de una gran biblioteca es algo más que un empeño real, es un empeño nacional. Vienen cosas de distintos sitios. Y estos señores que tenemos ahí en pantalla, muchos de ellos pues donaron sus bibliotecas por una u otra razón. Tenemos personajes a los que podríamos reconocer y fundamentalmente el último que tenemos, todos sabemos quién es y que muchos no sabríamos decir que su biblioteca está aquí en el Escorial o Gran Parque. De la Capilla Real de Granada, por ejemplo, se reciben 130 volúmenes. De Pedro Ponce de León, de Jerónimo Zurita, 134. De Juan Páez de Castro, del que hemos estado hablando, 85. De Diego González, que es el prión de Roncesvalles, hay 31 volúmenes. Si van ustedes a Roncesvalles, a la izquierda del monasterio hay un pequeño museo y en él se muestran varios libros y fíjense en ellos porque reconocerán, bueno, quien conozca la biblioteca del Escorial, reconocerán varios libros que, que están también aquí en el Escorial y que alguno de ellos, por las razones que fuesen, su prior de Roncesvalles los envía al monasterio del Escorial. La Inquisición, 139 volúmenes. Luego hablaré de por qué la Inquisición, porque parece que siempre llama mucho la atención, porque tenemos libros de la Inquisición, que es verdad que siempre decimos que se quemaban y en el Escorial estaban. Pero también hay que tener en cuenta que estaban porque en el Escorial había unas personas dedicadas exclusivamente a expurgar, los expurgadores de libros, de cuáles libros a los que se podía acceder. Podían estar en la biblioteca, pero no podías acceder a ellos si no tenías un permiso específico para ello. El Marqués de los Vélez, 486 volúmenes, el Cardenal de Burgos, 935, don Antonio Agustino, 135 volúmenes. De los monasterios de Poblet y Murcia vinieron 293 volúmenes y también es importante la colección de Arias Montano, que está compuesta por 206 volúmenes que forman parte de la colección de ahora, solo en el siglo XVI, de los que hemos estado hablando. Anteriormente, en 1609, los libros de Alonso Ramírez de Prado, su jurista, fueron comprados por el rey Felipe III y en 1614 la biblioteca de Muley Zidane, donde vienen la mayoría de los libros de los árabes. Posteriormente, parte de la biblioteca del conde duque de Olivares, estaba diciendo, viene a formar parte de la biblioteca. En 1876 se agrega la biblioteca del seminario, como bien nos dijo el padre José Luis el otro día, que tenía don Antonio María Claret, pasa a formar parte de la biblioteca de la biblioteca real. Lo que estamos hablando es de la biblioteca real. Actualmente la Biblioteca Real tiene unos 40.000 impresos, 1.900 manuscritos árabes, 2.090 en latín y lenguas vulgares, 72 hebreos y 580 griegos. Seguro que me he equivocado en algo, Luis, pero así no me corrijas. En el camino del tiempo se perdieron más de 5.000 volúmenes, 5.000 manuscritos impresos en el incendio que tenemos por aquí, no me acuerdo dónde, este incendio, el incendio de 1671, se perdieron 5.000 manuscritos impresos y otros muchos se perdieron. Traslado de la biblioteca que se hace en la época de Napoleón y cuando vuelven otra vez al Escorial desaparece alguno y luego, que son las que prefiero, y esas pérdidas que hay entre 1820 y 1820. Eh, con este tema sobre todo no solo del incendio, sino de Napoleón y el paso de los franceses por el Escorial, que corrió un riesgo muy grande, sobre todo
por la diáspora de la colección del Escorial que sale del edificio y entonces se traslada a Madrid, pero la orden es trasladar la biblioteca completa a Francia. Eh, Había habido unos años antes una serie de viajes realizados por los viajeros franceses y describen muy bien la biblioteca del Escorial y le dan una importancia que en Francia gana muchos puntos al saber la gran biblioteca que hay en España, que es la Biblioteca Real del Escorial. Con lo cual, cuando vienen las tropas napoleónicas, uno de los grandes intereses es llevarse la biblioteca, no de las tropas, sino del gobierno francés. Eh, y le encargan a José Antonio Conde, que es un afrancesado, que prepare el traslado de la biblioteca del Escorial para llevarla a Madrid. Era francesado, pero no era tonto. Es como español, no le debía hacer mucha gracia que se llevasen la biblioteca a Francia y se guardó, dando largas, que si hoy no puede salir, que si hemos pinchado una rueda del carro, que si tal y que igual, el caso que se guardó en el convento de la Trinidad, la biblioteca del Escorial. Y luego ya Fernando VII, Dios guarde muchos años. Cuando digo Fernando VII, el otro día estuvimos en la presentación del libro sobre Fernando VII que pretende ser un cambio histórico en lo que se habla del rey Fernando VII. Estuvo muy interesante. Luis del Pino nos da una nueva información sobre Fernando VII y lo traigo aquí a colación porque hace un trabajo importantísimo Fernando VII con la devolución de la biblioteca se devuelve en 1814, justamente en la entrada del rey Fernando VII en Madrid y coronándose como rey de España de nuevo en 1814, y entonces manda la biblioteca del Escorial que vuelva. Es verdad que en el traslado se pierden algunos volúmenes, pero sí es muy importante esa labor del rey Fernando VII. Y en este libro, al que alabo, porque el rey es el único gurriato, el único rey gurriato que hay en la historia de España y que tiene ese fondo de rey malo, como si hay que hablar de un rey malo, siempre hablarían ustedes de Fernando VII, nos cambia lo que es la historia. Es verdad que para este pueblo siempre fue bien. Y el Fernando VII, aparte de que este pueblo defendió mucho a Fernando VII, las relaciones siempre eran muy buenas, se prefería a Fernando VII sobre Carlos IV, pero sobre todo por la labor que hace Fernando VII cuando acaba la guerra de la independencia y nos habían dejado el pueblo como nos habían dejado, nos habían quemado los cuarteles, nos habían destrozado la casita del príncipe, la casita de arriba, el Escorial estaba saqueado y Fernando VII hace una importantísima labor en la recuperación de lo que es el monasterio del Escorial y por eso, solamente por eso, por lo menos nosotros le estábamos agradecidos. En cuanto a lo demás, en cuanto a la historia sobre la Pepa y lo demás, lean el libro que les estoy mencionando y podrán leer los documentos que hay y las cartas entre Fernando VII, Carlos IV, Napoleón, eh, eh, José I, Godoy, Carlos IV, una historia interesantísima basada fundamentalmente en documentos. Pero nosotros volvemos a la biblioteca que nos acaba de recuperar Fernando VII en 1814 y que nos ha devuelto de nuevo los libros a la Escorial. No obstante, como decía, eh, cuando vuelven los libros en 1814 con Fernando VII, se pierden algunos y hay algunos que se han vuelto a encontrar. Se han vuelto a encontrar, pero no en el Escorial. Entonces, nos cuenta Gregorio de Andrés, un famosísimo bibliotecario del Escorial, en que nos habla de varios libros que han desaparecido, como el Cancionero de Baena, que ha sido comprado por el gobierno francés en una subasta, el Códice Borbónico, también adquirido por los franceses, y dos evangelarios griegos que están en el British Museum y en la biblioteca de Pierpont Morgan de Nueva York, que eh, van saliendo de vez en cuando, aparece un libro con las tapas que hemos visto
con el sello del Escorial y son pues, que se los ha llevado alguien, desde un soldado francés y que lo metió en su mochila hasta un general francés que se llevó 14 o después desaparecen cuando los devuelven esto y que después de pasar por muchas manos acaban en una subasta en Sotheby's o en Londres o sea, y salen todavía algunos libros de esos y que si alguno tiene dinero, cuando salgan, inténtenlo y que tendrán un códice importante del Escorial. Cuando en 1839 se realiza un nuevo inventario, faltan 20 manuscritos y 1.608 libros impresos de lo que había salido del Escorial a 1.600. De su sostenimiento, reparación y restauraciones dejó mucho que desear el cumplimiento de lo establecido. Felipe II y sobre todo los Austrias establecen una serie de normas para la conservación de la biblioteca y qué libros deben seguir engrosando las colecciones o qué libros deben venir de las universidades, etcétera, etcétera, llegando a declarar que incluso cualquier libro impreso en los reinos de España debe mandar uno de sus libros para engrosar el número de la biblioteca real. Imagínense ustedes que todas las universidades americanas de la corona española o, tienen que mandar cualquier publicación a la biblioteca del Escorial. Tendríamos una biblioteca todavía más fantástica de la que tenemos que ya. Antes les he dicho, no sé por qué lo tengo aquí ahora puesto, lo de los libros de la Inquisición. Esa siempre causa mucho interés. Bueno, pues en distintos momentos hay una serie de expurgadores inquisitoriales que están entre los miembros de la orden. Es decir, si yo en un momento dado pido un libro para estar en la botica y ese libro de la biblioteca está censurado por la Inquisición, está censurada en el siglo XVI por Fray Miguel de Alaejos, Fray Lucas de Alaejos, en el siglo XVII por Fray Lorenzo de Villarrubia, que son frailes de la orden jerónima, y que son los que van a decir si yo como químico o alquímico puedo utilizar esos libros que hay y que sin el permiso de ellos puedo utilizar. O sea, los libros de la Inquisición no que están, los tenemos como libros de la Inquisición, eh, no podían ser, no estaban al alcance de cualquier, tenían que pasar una serie de filtros. En, en su memorando, Páez de Castro sugiere que la biblioteca debería estar en Valladolid. Estábamos hablando de Escorial y de pronto Páez de Castro dice que tiene que estar cerca del pueblo. Vamos a decir, hacemos una biblioteca pública y el pueblo lo tenemos a 50 kilómetros viajando en borrico o en caballo, pues está un poco lejos. Entonces, en una ciudad universitaria como Valladolid, sitio donde ha nacido Felipe II y muy cercano al rey, pues Páez de Castro dice que lo mejor sería poner la biblioteca allí. Eh, Además, que es un foco cultural y universitario, con el de Salamanca. Y por otra parte, sugiere que la futura biblioteca debe de tener tres salas: la de fondos latinos, la de cosmología y la de otras lenguas. En el último eje queda perfectamente plasmado en la decoración de la bóveda. Tenemos ahí la bóveda, arriba, ahí a la derecha un libro del que voy a hablar ahora, y luego hay esos dibujos que aparecen en los libros de Páez de Castro y que ya nos empieza a marcar todas esas astronomía, matemáticas, convertido en matronas, que si vimos en los dibujos clásicos de abajo, ¿eh? Vemos que ya se dibujaba como tal. La transformación que hay de este dibujo más antiguo que aparece en los libros de Páez de Castro a lo que luego las matronas la, en la bóveda del Escorial, pero que sin embargo sí que nos marca la línea de qué es lo que se debería hacer
en cuanto a la decoración. Como decía, en este último eje queda perfectamente plasmado la decoración de la bóveda del Salón de Manuscritos, que la tenemos arriba. Páez de Castro informa al rey que en todas las bibliotecas aparecen representadas en algún lugar las artes liberales y principales. En la Biblioteca Escurialense, dicha representación aparece en el lugar más importante, que es la bóveda. Y vamos a hablar de esa bóveda, no mucho, porque supongo que la bóveda da lugar a una sola conferencia de varias horas y que habría que estar hablando no solo de la pintura, sino de la iconografía específica de la misma. Simplemente una pincelada. Está pintada por Tibaldi, un discípulo de Miguel Ángel, y Carducho, y se basa en los escritos de Marciano Capella, que es el libro que tenemos a la derecha, de Marciano Capella, que son Las bodas de Filología y Mercurio. Es una deliciosa novela que escribe para sus hijos, para que sus hijos aprendan mitología, y que concluye con la boda de Filología y Mercurio en el Olimpo, y que recibe como regalo las artes liberales representadas por una matrona, siendo esto lo que se ve en la bóveda. Baste, por ejemplo, la retórica, tenemos allí, aparece representada por una matrona que lleva en un mano un caduceo, el símbolo de la elocuencia, y con la otra hace un gesto discursivo. Le acompañan varios niños, como vemos ahí, y uno de ellos lleva la cartela en la que se lee retórica. En la parte derecha del friso, en la boda se representa a Cicerón defendiendo a Cayo Rabirio. Si hay aquí amantes de Roma y de Posteguillo, en uno de los últimos libros que hay de César, nos habla en concreto de ese juicio de Cicerón y Cayo Rabirio, porque el otro abogado era César, el que perdió. Por eso lo cita, y es para los que han estudiado Derecho y para los que no. Y en la izquierda aparece Hércules con cadenas de oro y plata saliendo de su boca, plasmando la máxima de que tiene más poder la palabra que la fuerza. Así cada una de ellas. Simplemente hemos hablado de la retórica, por eso digo que da lugar para una conferencia, hablar de la bóveda, y que sería maravilloso hablar de ella. Así están representadas todas y cada una de las artes principales y liberales, pero fijémonos en la colocación en la biblioteca. Tengo una se ve la biblioteca completa. Bueno, lo vemos ahí en el de la derecha que tenemos. eh, el testero que comunica con el colegio, que es el que vemos al fondo, si no me equivoco, creo. Eh, hemos dicho que en el fondo, el salón que comunica, que da al colegio, está presentada la filosofía. En el cañón de la bóveda están las artes liberales y en la puerta que comunica con el monasterio, con el convento, está la teología. Esta colocación nos lleva al llamado Camino de San Agustín. El varón que va a entregar su vida a Dios debe conocerse a sí mismo a través de la filosofía. Después debe conocer todas las disciplinas que se necesita para relacionarse con sus iguales, la retórica, la dialéctica, la gramática, y finalmente debe conocer a Dios, ya en la teología. Y una vez que se conocía a Dios, ese seminarista que había estado en el colegio profesaba como monje en el monasterio. Y ha pasado esa puerta y toda la biblioteca, el salón principal, para entrar en lo que sería el convento. Recordemos que la primera orden religiosa en el Real Monasterio es la Orden de San Jerónimo, la única orden monástica española y que en su carta fundacional establece que el monje jerónimo tenía derecho a morir en el mismo monasterio donde profesaba. Entonces tenían derecho a morir, por ejemplo, derecho a morir en el mismo monasterio y ser enterrado allí. Cerca de aquí tenemos lo mismo. Los benedictinos en el Valle de los Caídos, dentro de sus reglas está la de permanencia. No solo castidad, obediencia y pobreza, sino también permanencia. Es decir, que permanecen durante toda la vida dentro de esa abadía, dentro de ese monasterio o dentro de esa orden. Hay que destacar las recomendaciones de Páez de Castro con respecto a la iluminación de la biblioteca.
está hecha con grandes ventanales. Podemos imaginar esa luminosidad que hay en el salón de manuscritos, con sus balcones, grandes ventanas, con todos los libros colocados con las hojas hacia el espectador y todas doradas, propagando luz, más por decoración, como decía el otro día el padre José Luis, que por la conservación en sí misma. La participación de renombrados escribientes, iluminadores y encuadernadores. La participación de renombrados escribientes, iluminadores y encuadernadores. Diego de Lor, Pedro del Bosque, quizás los más famosos de la época. El rey Prudente no escatimó gastos en cuanto a los libros que se estaban produciendo en el Escorial y sobre todo en las encuadernaciones. Muchos de ellos eran monjes que fueron llamados por Felipe II desde los monasterios tan emblemáticos como Guadalupe o Parraces. El monasterio iba a mantener, que iba a contener una gran biblioteca, pues está claro, eso no había ninguna duda. Y en las primeras trazas de Juan Bautista de Toledo, que eso sí que es muy interesante, así va a ser la fachada, para que nos hagamos cómo va a ser la fachada del monasterio según Juan Bautista de Toledo. Ahí tenemos unas trazas que hay en el Palacio Real de Madrid de los antiguos planos, y en esas primeras trazas, Juan Bautista de Toledo se apunta ya lo que iba a ser. Hay una lucha entre el prior, en la época de Juan Bautista de Toledo, entre el prior Fray Juan de Huete y el arquitecto real, que propugnan cambios en las trazas, porque no son del agrado, esos cambios no son del agrado del rey, y les escribe indicándoles que ni la biblioteca ni el capítulo, que es la sala capitular, que eran las piezas que formaban el cuarto meridional del claustro principal, debían ser tocadas. Y dice, pues no se pueden poner en mejor parte de la que están, ni pueden ser más claras y alegres piezas. Ahí es donde iba a ir la biblioteca del convento. La biblioteca conventual, entonces, según entran ustedes en la sala capitular, es el salón de la izquierda, esa sala prioral, ese iba a ser la biblioteca conventual, o sea, la del convento. Y se fijan, esas ventanas hacia el sur, grandes, la parte de arriba abierta, que entre muchísima luz, igual que luego va a ser el salón principal. Pues como les decía, ahí es donde iba a ir la biblioteca. Pero cuando deciden el cambio del tamaño del edificio y que deciden transformarlo en un edificio para que albergue 100 monjes, entonces todo se va para arriba, se hace mucho más grande, se quitan algunas torres, se eleva el edificio y entonces ya deciden que ya no van a hacer la biblioteca. Tiene poco sentido en ponerla en el sitio que estaba y porque la idea de que no sea solamente una biblioteca conventual, sino una biblioteca, una real biblioteca abierta al público, pues cambia ese concepto de biblioteca del espíritu. Cuando, como decía, como cuando cambia, cuando la idea primitiva y decide elevar a 100 el número de frailes que va a necesitar el monasterio, para poder cumplir con su función, esta decisión lleva implícita la idea de crear un colegio, que es que eso que en principio no estaba, con lo que el monasterio ya no solo va a ser panteón y basílica, convento y palacio, sino que también va a ser colegio y biblioteca real. Entonces es cuando surge ese concepto de colegio, cuando surge realmente el concepto de biblioteca real. Porque es muy curioso que hay una carta, que ahora veremos, de Felipe II al prior del monasterio, preguntándole y la biblioteca del colegio. ¿Van a necesitar los estudiantes tener una biblioteca? Porque no van a estar monjes y van a tener una biblioteca propia conventual. Así, el 27 de julio de 1564, el rey ordena escribir al prior para preguntar si para los estudiantes se necesitaba una librería aparte de la del convento, cuya situación estaba decidida, y si habría que hacer otra o una común. Cuando el 19 de 1567 muere Juan Bautista de Toledo, el monasterio ya era una obra emergente. Entonces vemos en el dibujo de Hatfield, que es el que tenemos aquí, y, y miramos al fondo, vemos dos torres que hay allá en el fondo. Esas son las dos torres de la portada que está haciendo Juan Bautista de Toledo. Las ven ahí al fondo, ¿no? Pues esas dos torres, eso es lo que van a ser ahora y lo que son ahora las escaleras por las que se sube y se baja la biblioteca, aprovechando lo que van a ser dos torres, el de los capiteles, que la parte de arriba del tejado, y ven cómo es la forma de la actual fachada principal que tenemos un poquito más adelante.
abajo y vemos la diferencia que hay entre esa fachada, esa parte más alta que tienen a derecha e izquierda de la puerta, sería los arranques de las dos torres, donde hay ventanas, me refiero. Y luego, cómo era pues, Juan Bautista de Toledo, con las dos torres. Esa es la diferencia que hay entre cómo iba a ser la fachada y cómo es la fachada. Bien, la biblioteca cambió de situación por estas razones y otras más. Su configuración arquitectónica se debe a Juan de Herrera, ya que la conventual proyectada por Juan Bautista de Toledo estaba localizada, como ya hemos dicho, en el lugar donde se encuentra el actual capítulo del Prior, salas capitulares, lugar que le gustaba al rey. La creación del colegio llevó al rey, con gran esfuerzo, a realizar, partiendo de su propia biblioteca privada, la joya de más quilates del patrimonio cultural español, a pesar del incendio de 1671 y de la Guerra de la Independencia, que son los dos momentos más graves por los que pasa la Biblioteca Real. Juan de Herrera modifica el proyecto de Juan Bautista de Toledo en la fachada principal, como ya hemos visto, y del pórtico de entrada, creando dos grandes salones superpuestos. Entonces, hablamos de esos salones que había, el salón principal que hemos visto y luego el salón de arriba. El primero, abovedado, arranca desde los 30 pies. Los 30 pies que vemos aquí en la línea, en la fotografía de la derecha, las 30, es donde acaban los arcos, ese piso de encima, esa es la línea de los 30 pies. Y el segundo está inmerso en los tejados, que lo vemos arriba, el segundo piso, porque el salón principal de la biblioteca ocupa hasta los lunetos de arriba, que el salón abovedado, luego la parte incluida la parte de arriba. Eh, Se hicieron desaparecer las dos torres que ocupaban el espacio y por donde discurren actualmente las escaleras. Agustín Bustamante, un catedrático de historia y arte fallecido no hace muchos años y que vivía aquí en San Lorenzo del Escorial, profesor de la Autónoma, ha escrito uno de los libros más importantes que han escrito sobre el monasterio del Escorial y que él se midió con sus propias manos y la ayuda de algunos de nosotros el monasterio con un metro. Quiero decir que ese libro, que se titula La Octava Maravilla, es una de las obras fundamentales muy, muy tocho y que no muy fácil de leer, pero sí que te deja absolutamente sorprendido de ciertas zonas del monasterio que desconocerán. El piso superior, de arriba, el que ha sido desmantelado por completo, que había puesto ahí y que con mi compañero Luis intentamos buscar alguna fotografía, alguna cosa. En el centro ahí tenemos la escalera. Esas son las escaleras que están embutidas en la torre, en lo que eran las torres de Juan Bautista. Eso es lo que queda, ese hueco. Y, y luego teníamos, bueno, aquí, a la derecha del todo, esa parte que está ya el tejado, sería ya la parte que da arriba, que ocuparía parte de ese salón del que estamos hablando. Eh, y decía, que he perdido, el, el primero que decía estaba abovedado, arranca de los 30 pies de altura, y el segundo inmerso en los tejados con techo de viguerías. Ahora ya ven las viguerías metálicas, pues vigas de madera. Hizo desaparecer las dos torres que ocupaban el espacio, donde discurren ahora las dos escaleras de inicio al fin del salón. Eh, Vamos, en el superior, que ha sido desmantelado por completo y hoy no tiene su función original, Jean Lermite, que es un arquero del rey que escribe sobre el último viaje de Felipe II cuando viene al Escorial y cuando pasa por los otros reales sitios, escribe una crónica de ese viaje en el 97 y nos cuenta y nos habla de ese salón. Es muy difícil encontrar algo escrito sobre ese salón y nos dice, que encima, a la que llaman la vieja, está provista de gran cantidad de libros, alrededor bellos y grandes mapas y otras curiosidades que sería largo de particularizar aquí. Menos mal que hay alguno que nos dice algo más. Pero este señor lo está viendo justamente
en la época en que muere Felipe II, y esa es la descripción que nos da de ese salón de arriba. Ese salón al que nos llevan las escaleras que les he dicho antes, que va pasando, que va al salón principal y pues, continúa la escalera hacia arriba. Si se fijan, en la subida hay una reja que impide el paso hacia arriba. En 1602, 4 años después de la muerte del rey, Fray José de Sigüenza describe en su fundación del Monasterio del Escorial, lugar en el que había vivido desde 1575, y así en su discurso 9 nos dice que la pieza de encima tiene estantes de madera de pino y una ventana menos que la de abajo, porque coincide con la estatua de San Lorenzo. Fijan hacia el lado exterior, en la fachada principal, y no puede dársele la ventana. Claro. El 21 de marzo de 1583 se coloca la estatua de San Lorenzo, el día de San Benito, y hasta el 28 de octubre de 1587 no se trasladó la biblioteca a su nueva ubicación. Y hasta 1587 no se comienzan a colocar los libros en la biblioteca que vemos ahora. Encima de los cajones, nos dice el padre Sigüenza, hay retratos de pontífices y personas principales en santidad y letras. Los libros, esos cuadros que les hablaba yo de que Felipe II había mandado pintar, que hay un encargo muy importante de pintura precisamente para decorar esa parte que estaban entonces no situados en la entrada, como vemos ahora, sino encima de los estantes del salón de arriba, que estaba hecho en madera de pino, que luego veremos. Encima de los cajones, retratos, hemos dicho, de pontífices, globos terrestres y celestes, cartas y mapas, instrumentos matemáticos, esferas, astrolabios particulares, labrados en metal, para los que quieran ejercitarse en ella y obrar en precisión, porque son grandes. Hay mapas, piezas de Pedro Apiano y de un tal Gernafrisio que está encontrado por ahí y que he hecho por aquí un montaje para que vean las cosas que había en la parte de arriba, aparte de esos retratos no en este salón que vemos aquí, sino en el salón de arriba. Tienen, por ejemplo, Pedro Apiano, las definiciones sobre la utilización de las esferas, esa colección de mapas, por ejemplo, los que tienen en el salón de paseo de Felipe II, lo que sería el antiguo salón del trono, hay esa colección de mapas que es el haber desmontado un libro de la biblioteca para hacer esos mapas que ven ustedes, son del siglo XVI, pero que así estaban montados en época de Felipe II, pero que se habían perdido. Entonces, se ha montado esa colección que ven allí en ese salón, pero que son mapas del siglo XVI. Y ahí tienen astrolabios, esferas almilares, hay esferas almilares, unas quedan en el monasterio, ante la que tienen ahí en el centro. Hay algunas del siglo XVII, algunas del siglo XVIII, pero sobre todo astrolabios. Algunas de estas piezas luego, en un momento dado, en el siglo XIX, pasan a formar parte de la colección que hay en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Hay algunas piezas del Escorial. El salón que conserva su función original es sin duda el Salón Rico. El Salón Rico, que es el que tenemos ahí a la derecha, y en ese nos viene a la mente cuando hablamos y oímos hablar de la Biblioteca del Escorial. Tiene 51,80 metros de largo por 8,96 de ancho, el espacio diáfano más grande del monasterio después de la basílica. Tiene suelos de mármol negro, como vemos, negro y blanco, paredes y bóvedas pintadas maravillosamente, balcones, ventanas que iluminan las librerías y ventanas con lunetos en el muro que dan hacia el patio de Reyes. Pilastras, molduras, arcos fajones que dan un aspecto clásico y noble a la gloria del saber humano y divino de las artes liberales, filosofía y teología, que lo decoran en su pintura mural y se aglomeran dentro de los títulos que abarrotan sus estanterías. Sin duda, no existe en España una biblioteca que supere en riqueza y belleza a la Real Biblioteca del Escorial. Por la dirección de su biblioteca han pasado desde Arias Montano como primer bibliotecario a jerónimos insignes como José de Sigüenza o Agustinos Plecaros como Julián Zarco, bibliotecarios distinguidos todos ellos con la medalla de oro de nuestro municipio y por su actividad tanto en el pasado como en el presente. Actualmente, la Laurentina, como es conocida, es una moderna biblioteca con sus fondos al alcance de investigadores y estudiosos y dirigida por el agustino José Luis del Valle,
que ha profundizado en hacer llegar los fondos de esta a todo el público interesado en ello, a través de las técnicas actuales más avanzadas y formas de acceso telemático y electrónico y audiovisual. Felipe II estaría orgulloso de que la Biblioteca Laurentina haya sido y sea actualmente una biblioteca pública al servicio del conocimiento y de la